Buenos días, feliz domingo tengan todos ustedes. Bueno, hoy estamos en una celebración muy importante y vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo este día, regocijándonos en su presencia, sabiendo que Él ha provisto estos medios para dar a conocer su palabra y enseñarnos a vivir de tal manera que respondamos al amor tan inmenso que tiene Dios a través de Jesucristo para todos los seres humanos. Bien, hoy tenemos una celebración, como decía hace rato, el tema de esta semana es transformado por la presencia de Dios. Y bien, vamos a ver que este sermón, que se llama Adoración y Oración, una forma de vida, está basado y sustentado en la escritura de Lucas 9, del 28 al 36. Y esta lectura se centra en la transfiguración de Jesús en la montaña, que conduce a la transformación de otros después de que Él baja de la montaña. Y bien, la temporada de la Epifanía nos ha mostrado la gloria de Dios y nos enseña ahora el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Bien, ahora en esta temporada llegamos a conocer más plenamente quién es Dios en su carácter y ser. Esto es, tuvimos una epifanía, porque lo que una vez estuvo oculto, ahora es claramente visible. Y bien, hoy estamos celebrando el domingo de la transfiguración y es el último domingo de la temporada de la epifanía. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. Este domingo marca el paso de una temporada a otra, una parte del plan de Dios a otro muy importante. Y es que después de este domingo se da paso a la temporada de la Cuaresma. En Comunión de Gracia Internacional le hemos llamado preparación pascual. Y es que esta es una temporada de arrepentimiento, de cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y si seguimos la lógica de la Epifanía, cuando algo que ha estado oculto se revela de repente, entonces debemos cambiar la forma en que nos relacionamos con esa nueva realidad que hemos aprendido. El ministerio de Jesús nos incluye a todos, eso sin dudarlo. Y esto hace que cambiemos la forma de ver la vida. Tu epifanía, hermano, te coloca en un lugar diferente que requiere cambios. Y es por eso que la Cuaresma o la preparación pascual es un tiempo de arrepentimiento. Y sigue, naturalmente, a la Epifanía, que es un tiempo de revelación, como lo hemos sentido y lo hemos aprendido. Así que este domingo de la transfiguración sirve como un eslabón, convirtiendo las páginas de la Epifanía en páginas de arrepentimiento, en la historia de nuestro viaje anual con el Señor. Amén. Bueno, pero vamos a familiarizarnos primero con la historia de la transfiguración. Comenzamos leyendo Lucas 9 del 28 al 29, que dice así. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Amén. Y bien, pues junto con Mateo y Marcos, Lucas comienza con imágenes que recuerdan historias del Antiguo Testamento. Si no, veamos. Jesús lleva a 3 compañeros, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña. Esta imagen establece una conexión con los detalles de la historia de Moisés y sus 3 compañeros también, Aarón, Nadab y Abiú, subiendo a una montaña donde Dios le habla a Moisés. Esta historia termina con Moisés bajando de la montaña con el rostro resplandeciente. Y claro, cuando Lucas describe la apariencia del rostro de Jesús cambiando y su ropa volviéndose un blanco resplandeciente, se refuerza entonces el paralelo con Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué les parece, hermanos?
Y bien, la transfiguración tiene lugar inmediatamente después de la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías y la enseñanza del mismo Jesús acerca de su muerte. Y curioso que también Mateo y Marcos tocan este punto. Ahora, ¿por qué Lucas dice unos 8 días después de decir esto? No lo sabemos con certeza. Tal vez relaciona la transfiguración con la resurrección. Esta ocurrió después del sábado, o sea, el 8.º día. ¿No les parece? Bueno, cualquiera que sean sus razones, el 8.º día nos enseña a ver esta historia a la luz de la resurrección de Jesús y la adoración que se le debe. ¿Qué les parece? Bueno, otra enseñanza es que Lucas, que este evento sucede mientras Jesús oraba. En otras palabras, Lucas registra que Jesús estaba orando justo antes de la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías y de la enseñanza de Jesús sobre su próxima muerte. Y también vemos a Jesús en oración cuando recibió el Espíritu Santo y escuchó la voz de aprobación del Padre después de su bautismo. ¿Lo recuerdan? Lucas registra los dos principales movimientos de la vida de Jesús marcados por la oración, lo que nos anima a considerar la importancia de la adoración y la oración como el contexto para ver más plenamente la gloria de Dios. Amén. Para Jesús, la adoración y la oración son una forma de vida, porque marcó y permeó todo lo que hizo. Y en la práctica continua de adoración y oración de Jesús, vislumbramos la vida interior de la Trinidad. Es una epifanía gloriosa. El Hijo está constantemente adorando al Padre y en constante comunión con Él. Y esta es la vida que nos ofrece Jesús. No es correcto que empecemos a sentir la relación con el Padre a través de Cristo en esta temporada. Muy bien. Y la adoración y la oración son indicativos de la naturaleza y el fluir de la relación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. Y esto ha estado ocurriendo por toda la eternidad. Y cuando los cristianos nos reunimos para adorar y orar el domingo, estamos haciendo mucho más que un deber religioso arbitrario. No, estamos participando en la misma adoración y oración de gozo y comunión íntima que se lleva a cabo en el seno de la vida trinitaria. Al hacerlo entonces, la Iglesia también está testificando al mundo de que Jesús es el Señor y que es digno de adoración. ¿No les parece? Bien. Hay una palabra que resalta en estos escritos: gloria. Es una palabra importante en la historia de la transfiguración. Cuando vemos a Jesús transfigurado, vemos la gloria de Dios. Y es una revelación de quién es Él. La gloria en el Antiguo Testamento se presenta en términos tanto de una persona como de una luz, como dice en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Ahora, estas dos imágenes se unen aquí en la persona de Jesús. Jesús irradiando luz nos revela que el Padre no es como los dioses paganos que necesitan adoradores para darse gloria, como si le faltara algo. No, el Padre es autosuficiente, sustentador como el sol. Su vida es una vida de dar, de salir, de traer, de calor, de vida. El Padre que vemos en Jesús no es un Dios vuelto hacia adentro, no, que necesita la alabanza de los humanos, no, sino un Dios de amor, que irradia vida hacia su creación. Así que la transfiguración de Jesús nos da otra epifanía gloriosa. El Padre da. Continuamos con la historia. Ahora vayamos a los versículos 30 al 32, y que dice así: y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron la gloria y a los dos personajes que estaban con él. Amén.
Y es que mientras sucede la transfiguración, vemos que Moisés y Elías aparecen en escena hablando con Jesús. Y bueno, aquí Lucas dice también que están hablando de su partida, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Y es que el evangelista Lucas resume esta conversación en términos de gloria. También dice que Moisés y Elías aparecieron en gloria y mientras hablaban con Jesús. Y después Pedro y sus compañeros vieron su gloria, la gloria de Jesús, y a los dos personajes que estaban con él, también llenos de gloria. Bien, además de presentar la gloria de Dios en términos de una persona y de luz, Lucas conecta la pasión de Jesús como parte de esa gloria. Esto significa que el amor mostrado por Jesús en la cruz, por los pecadores como tú o como yo, no es solo una excepción en la forma en que Dios se relaciona con nosotros, no, es una revelación, otra epifanía de quién es Dios en su propio ser. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo Dios se manifiesta, se muestra y cómo nos enseña, verdad? Bien. Es que la luz y el amor que salen del Padre en la persona de Jesús no nos discriminan por nuestro pecado y oscuridad, sino que Él sale incluso a un gran costo de sí mismo para traer revelación y reconciliación. Que el amor del Padre por nosotros no se conforma dejándonos en nuestra oscuridad y alienación. No, quiere que lo conozcamos y recibamos la vida de amor que Él tiene por nosotros. Así que ver la gloria de Dios en términos de sufrimiento ciertamente nos llamará a repensar cómo entendemos a Dios y su relación con nosotros. Esta es otra epifanía que provoca una respuesta de arrepentimiento, cambiando nuestra forma de pensar acerca de cómo pensamos en Dios y su relación con nosotros. Amén. Veamos lo que sigue. La respuesta de Pedro al ver la gloria de Dios, imagínense, dice: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero Lucas añade que Pedro no sabía lo que decía. La respuesta de Pedro comienza bien llamando a Jesús Maestro y está agradecido de poder presenciar la transfiguración. Pero su respuesta indica que no ve completamente las implicaciones de la gloria de Dios revelada en Jesús. Hermano, nota cómo las palabras de Pedro contrastan con la revelación de Dios como luz y amor. Veamos, Pedro aquí está vuelto hacia adentro. Él ha determinado por sí mismo lo que es bueno. Y esa bondad se debe guardar en la montaña para aquellos que están presentes. No se le ocurre que la naturaleza de la luz y el amor es salir y compartirse con los demás. Además, la sugerencia de Pedro de construir 3 refugios no cumple con los propósitos de Dios en Jesús. Veamos por qué. Primero, Pedro quiere controlar la experiencia. Quiere quedarse en la montaña con Moisés, Elías y Jesús. Y al construir refugios, siente que puede extender su tiempo en la montaña y capturar esa experiencia para sí. Y su pensamiento se limita a cómo esto lo beneficia a él y a sus compañeros. Y segundo, en su sugerencia implica que Moisés y Elías son iguales a Jesús y cada uno merece su propio refugio. Pero Jesús no tiene igual. Solo Él es digno de adoración. Veamos lo que sigue. Este es revelador. Veamos Lucas 9, 34 y 35 que dice: Estaba hablando todavía Pedro cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Amén. Así que las sugerencias egoístas de Pedro se interrumpen cuando vino una nube y los cubrió. El padre no regaña ni reprende a Pedro, no, pero tampoco negocia ni considera sus sugerencias, Simplemente continúa con sus propósitos. Y mientras Pedro quería cubrir a Jesús, a Moisés y a Elías, Dios termina cubriéndolos a los 3. ¿No les parece? Bien.
Bueno, y a pesar de las intenciones egoístas de Pedro, el movimiento de amor hacia el exterior de Dios no se ve frustrado, no. Los cubre con su gracia, con la Shekinah. Entonces se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a Él. Así que la respuesta de Pedro, al ver la gloria de Dios, fue hablar. Pero el Padre le instruye que su respuesta debe ser escuchar. Y esto también es la gracia de Dios para ellos. ¿Qué les parece? Él no los deja en su respuesta inapropiada, no, los lleva a responder de manera adecuada a lo que acaban de presenciar. Y esto puede ser alentador para nosotros, ¿no les parece, hermanos? Al contar nuestros muchos fracasos que tenemos al responder a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces hemos respondido de maneras que no se ajustan a las epifanías que recibimos? La gracia de Dios, su luz y su amor, no nos deja atrapados en nuestras pobres respuestas, sino que nos instruye y guía por medio de su Espíritu para alinear nuestras respuestas con sus revelaciones para nosotros. Dios no busca castigarnos por nuestros errores, no, sino que continuamente nos llama a caminar más profundamente con Él. ¿No les parece? ¿Cómo han escuchado la voz de Dios? Bien. Ahora, notemos también que los discípulos estaban aterrorizados al entrar en la nube. Bueno, igualmente se relaciona con la historia de los israelitas con Moisés, quienes tenían miedo de escuchar a Dios directamente. Pero la voz que se escucha aquí dirige sus oídos a escuchar al Hijo elegido. Jesús es la palabra de Dios hablada hacia nosotros. Con las epifanías que vemos en Jesús, no se nos deja temer la palabra de Dios que nos habla. Sus palabras para nosotros son palabras de vida. Veamos cómo Lucas continúa. Jesús fue hallado solo. Después de la instrucción de Dios de escúchenlo, no hubo Moisés ni Elías, solo Jesús, solo. Y no hay otra voz que escuchar si queremos escuchar las palabras de vida de Dios. Solo Jesús es la palabra de Dios para nosotros. Solo Jesús es la autorrevelación del Padre. Solo Jesús es nuestra verdadera epifanía sobre la que gira nuestra respuesta. Amén. Concluimos la historia de la epifanía de la transfiguración y Lucas la vincula con el bautismo de Jesús. Con el Padre pronunciando las palabras, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Así que vamos a recordar el primer domingo de la epifanía. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando también escuchamos la voz del Padre, que dice de manera similar en Lucas 3:22, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Así que para Lucas, una sección de su evangelio queda entre estas dos historias. Pero al final incluye una historia de seguimiento que nos ayuda a ver cómo se suman esas epifanías. Veamos. Lucas nos dice que la próxima crucifixión y muerte de Jesús tienen que ver con su gloria. Los discípulos no lograban asimilar el sufrimiento como algo apropiado para la gloria del Mesías. Y así tampoco nosotros, también, porque nosotros también podemos tener problemas para ver cómo el sufrimiento encaja en la comprensión de la gloria de Dios y nuestra respuesta al ver su gloria. Haremos como Pedro, decir cualquier cosa, o mejor escuchamos a la voz del Padre a través de Jesús. ¿Qué les parece, hermanos? Pero Jesús no había terminado de mostrar la gloria de Dios en una montaña, pues se encontrará nuevamente en otra montaña, en oración y acompañado por dos hombres que hablan con él. Solo que esta vez sería en el monte Calvario. Y sus compañeros no serían Moisés ni Elías, sino dos criminales. Así que la historia de la transfiguración presagia lo que sucederá en esa otra experiencia en la cima de la montaña, donde la gloria de Dios se revelará una vez más. Amén. Bien. Vamos a continuar ahora con una manifestación, una historia de seguimiento, y la vamos a unir bien. Vamos a ver Lucas 9 del 37 al 43 que dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó:
Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo tormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Amén. Así que después de que Jesús y sus discípulos bajaron de la montaña, solo Jesús puede responder a la angustiada petición del hombre de la multitud. Antes de la transfiguración de Jesús en la montaña, él estaba orando al Padre. Y después de que Jesús baja de la montaña, un padre desesperado le ruega. ¿Se dan cuenta? Ahora, los discípulos no pueden responder a la petición de este hombre, no pueden. Solo Jesús es quien traerá sanidad y liberación al hijo torturado de aquel hombre. Y la descripción que da Lucas refleja lo que Jesús logrará en el monte Calvario. Vamos a ver. Primero, Jesús reprendió al espíritu maligno. Así como la condición de este hijo se atribuye a fuerzas demoníacas, así la humanidad ha sido presa del pecado y del mal. ¿No les parece? Pero en la cruz vemos al Hijo eterno, de una vez por todas, reclamando la victoria sobre el mal. Satanás y su reino demoníaco finalmente tendrán que irse a la venida de Jesús. Segundo, Jesús sanó al muchacho. Bueno, Jesús va a la cruz no solo para abolir todo lo que se opone a nosotros, no, sino que también brinda sanidad de todo el daño que el pecado y el mal han causado. Y por último, Jesús se lo devolvió al Padre. Y es que aquí vemos la gloria del Padre despegada al cumplir su propósito de llevar muchos hijos a la gloria a través del sufrimiento de Cristo, como dice Hebreos 2:10. Así que Jesús, hermanos, en el monte Calvario trae la reconciliación devolviéndonos a su Padre en el cielo. Amén. Imagínense, regresamos al cielo, regresamos a casa. ¿No les parece? En Jesús somos liberados, hechos completos y devueltos a una relación restaurada con el Padre. Así que los dos montes a los que subió Jesús nos dan una idea de la gloria de Dios. Hermanos, veamos en estas historias que Dios es por nosotros y nada, ni siquiera la muerte misma se interpondrá entre Él y sus hijos, que somos nosotros. Y a medida que lleguemos a ver a Jesús y la revelación del Padre que Él trae, estaremos de acuerdo con la última frase de Lucas registrada en este pasaje. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Amén. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, por esta celebración tan primorosa que nos has dado este día, por la epifanía que nos muestras y a la vez el motivo por el cual cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Que tengamos un arrepentimiento total de dejar lo que hemos sido para seguirte a ti, Señor, amarte a ti, entregarnos a ti, dejar nuestras vidas en tus manos. Padre, que tu Espíritu trabaje en nosotros para que podamos estar dispuestos y dignos de poder entregarnos a ti como tú así lo deseas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.